Empezamos. Ya. El tema de hoy día es bases biológicas de la conducta. Como habíamos visto en la sesión anterior, habíamos hablado acerca de las corrientes de la psicología. Y la corriente más importante era, no más importante, pero la última corriente era la corriente cognitiva. Y habíamos dicho la importancia entonces que tiene el cerebro. El sistema nervioso, que es en la cual está inserto el cerebro, tiene dos partes. Tiene el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por encéfalo y médula espinal, y el periférico es todo lo demás que no sea el cerebro ni la médula. El cerebro y la médula, que es lo que está hasta el coxis, es como que está en la columna vertebral, y todo lo demás que no sea ni cerebro ni médula, es el sistema nervioso periférico, ¿de acuerdo? Ya. Chicos, una pregunta, ¿tienen algo? No, creo que no. Ya. Listo, seguimos. Ahora, el sistema nervioso periférico lo voy a explicar a través de una reacción que es, creo, una reacción primitiva e importante, que es la reacción de atracción. Entonces, a ver. Entonces, recordemos, el sistema nervioso periférico es todo lo que no sea el cerebro. Sistema nervioso periférico. ¿Qué vemos en la imagen? ¿Qué hay Una chica y un chico. Dos personas. Ya. Probablemente, ¿qué está pasando entre ellos? Son pareja. Probablemente sientan atracción, probablemente. Entonces, cuando dos personas sienten atracción, ¿qué dicen o qué piensan uno del otro? ¿Qué frase es la más usual? Amigos son pareja. Un pareja, Y ella, dos en pareja. ella podría estar pensando, me parece, él me parece o ella me parece atractivo, simpático. Simpático. Me Un parece churro. simpático. Un churro, un churro. Me parece simpático. El sistema nervioso periférico tiene dos partes. El sistema nervioso autónomo simpático. El sistema nervioso autónomo simpático. El sistema nervioso autónomo simpático, entonces, chicos, sirve para activar. Y efectivamente sirve para eso. Aumenta los latidos del corazón o el ritmo cardíaco, dilata las pupilas, o sea, las hace crecer, y genera vasoconstricción, es decir, vasoconstricción ventricular, es decir, como mariposas en el estómago. Igual cuando nosotros, por ejemplo, damos un examen o somos nerviosos, se activa el sistema nervioso simpático cuando tenemos miedo, cuando tenemos estrés, cuando necesitamos que el cuerpo, pues, de alguna forma se active porque está en alerta, se activa el sistema nervioso simpático. Pero si todo el tiempo estuviera activado este sistema, sería muy, muy peligroso. Podría generarnos muchos problemas. Entonces, para eso existe el que lo equilibra, que se llama el que viene después, el sistema nervioso parasimpático, que inhibe estas conductas. Supongo que de alguna manera estamos tomando apuntes, entonces ¿lo puedo pasar a la siguiente diapositiva, chicos? Sí, profe. Profesor. ¿Sí? Ya. Entonces, seguimos. Vamos con el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por dos cosas, por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo tiene los procesos superiores y la médula espinal los actos reflejos. Vamos con el encéfalo. El encéfalo está compuesto por dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Está separado por la cisura interhemisférica. Cisura significa corte. Entonces está separado por la cisura interhemisférica y están juntados ambos hemisferios por algo que se llama el cuerpo calloso. El cuerpo calloso. Ya.
Vamos a hablar entonces de los hemisferios. Existen, como ustedes saben, dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Entonces yo estaba pensando en un truco para acordarnos esto de los hemisferios. ¿Qué es más común que exista? ¿Diestros o zurdos? Diestros. Diestros. Diestros, efectivamente. Lo de los hemisferios funciona en forma contralateral, lo que significa que en los diestros funciona el hemisferio o predomina el hemisferio izquierdo y en los zurdos el hemisferio derecho. Entonces, lo más usual, lo más común, lo más probable es que las personas tratemos de ser personas organizadas, sistemáticas, con un razonamiento lógico. El hemisferio izquierdo, predominante en los diestros, está relacionado con eso, con razonar, lo que está en color negro, totalmente de negro, con razonar, con tener, con, por ejemplo, el lenguaje, con poder hablar. En cambio, el hemisferio derecho está relacionado con el arte, está relacionado con la parte no verbal. Gracias al hemisferio derecho podemos entender las indirectas, podemos, es decir, a pesar de que una persona no hable, podemos entender lo que está sintiendo. ¿Qué hemisferio predomina en los diestros? Izquierdo. Izquierdo. ¿Qué cosas hace el hemisferio izquierdo? Memoriza. Memoriza, razona, genera pensamiento lógico, es un poco lo que nos ayuda a ser un poco más ordenados. Está relacionado con el lenguaje hablado. ¿Y en los zurdos qué predomina? El derecho. El derecho, que está relacionado con el arte. Profesor, yo soy diestro, entonces, ¿significa que yo no puedo ser artista? Nada que ver. Pero, digamos, es lo más usual, ya que predomina una cosa más que otra. Ya, listo. Vamos a pasar entonces al encéfalo. ¿Qué vemos en las imágenes? Hay 3 imágenes, ¿verdad? ¿Qué vemos Sí, en la profe. imagen? ¿Qué vemos en la imagen? ¿Qué vemos en las imágenes? Dos personas viendo, bueno, haciéndole, no sé, a alguien. Le está agarrando la mano y está tratando como que el otro le está sosteniendo la cabeza y él se está acercando también a su cabeza. A ver, más o menos en los años 1700, ¿Le van a 1800, operar? ajá, eh, Spurzheim es un señor, un caballero, un científico que investigó acerca de la, la frenología. La frenología tiene que ver con que el tamaño y la forma de nuestra cabeza está relacionado con las diferentes capacidades. Se decía que quienes tenían hinchados esta parte serían personas con muy buena memoria. O de repente ustedes la habrán escuchado, el que tiene una cabeza grande seguro tiene un gran cerebro y es muy inteligente, wow, como Megamente. Ese es un pensamiento bastante antiguo, así se creía a partir de la frenología. Después de Spurzheim, que ya rozó un poco lo de circense, es decir, como que lo suyo era muy místico, decía muchas cosas extrañas, pero tenía un avance. Entonces, gracias a él y a los cerebros que ven al costado, perdón, los cráneos que vemos al costado, que son como fósiles, digamos, qué sé yo, se pudieron sacar conclusiones. Y le atribuimos a Francis Joseph Gall, francés, la teoría de la frenología que dice que ciertas zonas del cerebro están relacionadas con ciertas funciones del cerebro. ¿Qué palabra leen al lado de la oreja de esa imagen? Apetito. 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 Ese es un acierto de Joseph Gall. Efectivamente, esa parte del cerebro sí está relacionada con el apetito.
Hay otras en donde se pasó, o sea, dijo muchas cosas raras, pero por ejemplo en esa sí acertó. Ahora chicos, eh, digamos, yo lo que tengo que decir al respecto es lo siguiente. 300 años después les digo que el cerebro no funciona por partes únicas. Todo está interrelacionado. Para poder, por ejemplo, hablar yo ahora, estoy activando zonas de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de todas partes. Pero hay una que funciona un poquito más. Entonces eso es lo que vamos ahora a asociar. Recuerden, entonces el cerebro funciona en forma interrelacionada. Tenemos acá un cerebro. En este cerebro hay 4 áreas. Entonces vamos a identificar la primera. Tenemos el lóbulo de color naranja que le vamos a llamar occipital. El lóbulo occipital está relacionado con el quiasma óptico, que es que desde acá atrás, desde el cerebro, hay una proyección. Como por ejemplo, cuando ustedes han ido alguna vez antes al cine, o por ejemplo, usaban sus profesores en el colegio proyectores, proyector multimedia, digamos, de donde viene el contenido es el occipital. Digamos, el proyector sería el lóbulo occipital. Pero la pantalla donde refleja son los ojos. Por eso es que el lóbulo occipital sirve para la visión. El lóbulo parietal es el que está en color morado y tiene que ver con la motilidad, o sea, movernos. El lóbulo parietal es uno de los más grandes, el morado, es el más grande, creo yo. El lóbulo temporal tiene muchas funciones, pero podríamos decir que las más importantes serían las de reconocimiento. No va a ser difícil para nosotros recordar que el temporal que está acá está relacionado con escuchar, con oír. Pero oír, tanto como oler, son procesos bastante complejos. Entonces, en realidad, lo que hace el lóbulo temporal es reconocer. Reconocer rostros, reconocer olores. Porque, por ejemplo, para reconocer olores tenemos que recordar cosas. Entonces, en los procesos de reconocimiento está relacionado el lóbulo temporal, que es el color amarillito, obviamente. Y el celeste, que está en la frente, es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal está relacionado con razonar, con razonamientos. Un repaso. ¿Cómo se llama el lóbulo de color morado? Parietal. Parietal, correcto. El naranja, perdón, ¿cómo se llamaría el naranja? Occipital. 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 ¿Con qué está relacionado el occipital? Que está acá atrás en la nuca. La visión. Con La ver, vista. con la vista. Ya, muy bien me decías que el morado es el parietal. ¿Para qué sirve el parietal? La movilidad. Con movernos. Muy bien. El amarillo, Temporal. temporal. ¿Con qué funciones? Reconocer. Reconocer, ¿qué más? Si estaba cerca del oído, Oír, oler. oír y oler. ¿Y el frontal que está en la frente, para qué sirve? No me acuerdo. Mm, para razonar. Es el más difícil, el más complejo. Listo, chicos. Pasamos entonces al siguiente. Bueno, acá estamos viendo un cerebro con más funciones. Ustedes van a encontrar así cerebros con muchísimas funciones. Después de Spurzheim, después de Gall, apareció otro señor que se llama Brodmann y propuso las 42 o 47, creo, áreas de Brodmann. Sí, porque, a ver, imagínense, el comportamiento humano es bastante complejo, entonces hay muchas funciones. Pero creo que si usamos la lógica de hace un rato, podríamos más o menos ubicarnos. El amarillo dice ahí área visual, corteza visual, corteza motora primaria, el área premotora que está en el parietal, corteza somatosensorial, o sea,
los sentidos, que se tiene que ver con el movimiento, corteza auditiva primaria en el lóbulo temporal, asociación auditiva, sector lingüístico también. Por ejemplo, el sector lingüístico está entre el parietal y el temporal. ¿Por qué? Porque para poder hablar necesitamos escuchar, pero también generar un movimiento de la boca. Entonces, a veces van a encontrar este tipo de mapas, ¿no? Que tienen diferentes cosas, pero que se basan en la misma lógica. Sin embargo, debo resaltar este tema del lenguaje con dos áreas que son muy, muy importantes en el cerebro. Estamos hablando del área de Broca y de Wernicke, o Wernicke. El área de Broca y de Wernicke tienen dos funciones muy importantes para nuestro cerebro. El área de Broca está un poco más cerca al lóbulo frontal. En cambio, el área de Wernicke está un poco más cerca al lóbulo parietal. El área de Wernicke está relacionada con comprender. Si no tuviéramos área de Wernicke, no podríamos comprender el lenguaje. Por eso está más ubicada cerca al temporal, si se dan cuenta, que es de poder generar comprensión, asociaciones. En cambio, el área de Broca es un proceso más de razonamiento inductivo. Por eso está más cerca al área frontal. El área de Broca nos permite ejecutar sonidos. Wernicke comprenderlos, Broca ejecutarlos. He puesto ahí la imagen de un mono porque lo que nos diferencia de los animales es el lenguaje. Lo que nos hace superiores, entre comillas, como especie, es el lenguaje. Vamos a seguir hablando entonces de lo que sigue. Después del encéfalo, que es lo que hemos hablado ahora, que es el cerebro, ahora vamos a hablar del tallo encefálico. El tallo encefálico es lo que está debajo, ¿no? Como el tallo de un árbol. Un árbol, por ejemplo, tiene todas las plantas arriba, el follaje verde, y debajo tiene un tronco que lo sostiene. Este tronco va a tener entonces funciones que sostengan todo el razonamiento, todo el reconocimiento que habíamos visto que permite el encéfalo. El cerebelo, que es como un cerebro pequeño, que está justo ubicado literalmente en la nuca, justo acá, ayuda a los movimientos de coordinación. Gracias a él podemos movernos en forma coordinada. El tallo encefálico en general, diríamos el mesencéfalo, el puente de Barolio, está relacionado con el ciclo de sueño y vigilia. Ahí dice Sara porque el ciclo de sueño y vigilia se permite gracias a un sistema que le llamamos sistema de asociación reticular ascendente. Es decir, todo un sistemita especial para que tú puedas identificar si tienes sueño o no, si es hora de dormir o no. Si, por ejemplo, a una persona le cuesta dormir, está teniendo un problema en el área del tronco encefálico. Por eso dicen que es muy recomendable para que funcione bien este sistema, que cuando queremos ir a dormir, tratemos de que haya oscuridad, tratemos de estar cansados para dormir mejor. Son recomendaciones a partir del funcionamiento del sistema reticular, que está en el tallo encefálico. Y una parte del tallo encefálico, que es el bulbo raquídeo, sirve para funciones un poco más básicas como toser, estornudar, deglutir. Son funciones un poco más, no tan complejas, digamos, ¿no? Ya, listo. Y la última parte. Hablaríamos de el sistema límbico. Todo lo que está de color naranja, todo lo que está de color naranja es el sistema límbico. Entonces, el sistema límbico está relacionado con el tema de las emociones. Está ubicado en la cara medial del cerebro, o sea, lo estamos viendo desde una perspectiva digamos, como si partiéramos el cerebro en la mitad. Esa parte que está en naranja, todo eso se le llama sistema límbico. Es un sistema porque nosotros, para poder tener emociones, necesitamos de la función de diferentes lóbulos.
Por ejemplo, para sentir emociones necesito expresarlas con movimientos, área parietal. Necesito moverme. Si estoy triste, mis hombros se decaen. Si estoy feliz, elevo el cuerpo. Tengo una postura más erguida. Luego, está relacionado obviamente con el occipital porque cuando yo veo ciertas cosas me siento de cierta forma, me entristece, me alegra. Está relacionado con el temporal porque obviamente hay que asociar, y está muy, muy relacionado con el temporal porque hay que asociar muchas cosas frente a nuestras emociones. Y está también relacionado con el frontal porque nuestras emociones usualmente también pueden ser razonadas. Me hizo esto y por eso me siento de esta forma. Ya. Entonces, hablemos, por ejemplo, de algunas áreas del sistema límbico. ¿Cómo se llama ese pececito que está al costado? Dory, Dory. Doy. ¿Cómo era Dory? se olvidaba. Hipocampo es un caballito de mar, ¿de acuerdo? Entonces, específicamente esa parte del sistema límbico tiene una forma de caballito de mar. Pero yo dije, qué otro animal de mar para recordar esto? Muy simple, un pez, característico del mar. Hipocampo, pez. Este pez que tendría una dificultad en la memoria. El hipocampo es el que permite convertir las ideas a corto plazo a largo plazo. Todo lo que ahora pensamos y está pasando por nuestra mente y lo consideramos importante porque Y sobre todo ya saben que vamos a recordar algo mejor cuando esté muy asociado a las emociones, a lo que sentimos, a lo que tocamos. Mientras más hagamos esas cosas, más las vamos a recordar. Entonces el hipocampo está relacionado con la memoria. La amígdala está relacionado con un sentimiento muy primitivo e importante, que es el miedo. ¿Quién de ustedes sabe qué es o quién es Juan sin miedo? Juan sin miedo. ¿Quién ha escuchado de Juan sin miedo? Ay, profe. Nada que ver. Creo que es como un cuento, una historia, algo. Sí, es del tiempo de los hermanos Grimm. En frecuencia latina o en latina, antes daba un programa que es el narrador de cuentos. Ah, Y sí, sí, esa. uno de los cuentos era Juan sin miedo. Resulta que este chico no le tenía miedo absolutamente a nada, ni a fantasmas, ni a personas más fuertes que él, ni a la oscuridad, ni a nada. Pero el problema es que como no tenía miedo, tampoco no le tenía ni miedo a la muerte, entonces no podía prevenirla, no entendía los sentimientos de los demás. Los chicos Asperger también tienen mucho problema para eso, por si acaso. Los autistas Asperger tienen mucho problema con esto. Y es un gran problema, chicos, no tener miedo. ¿Por qué? Porque el miedo nos anticipa al peligro. Entonces, la amígdala está relacionada con el peligro. Cuando algunas personas tienen miedo, gritan, ¿verdad? ¿Sí? Gritan, ¡ah! Hay una parte del sistema respiratorio que se llama amígdala. Ay, tengo dolor de amígdala. ¿Cómo vas a recordar entonces? Bien fácil. Cuando alguien tiene miedo, puede llegar a gritar. ¡Ah! ¿Y qué es y con qué grita? Con la amígdala. Miedo, amígdala. Seguimos. ¿Saben qué es un termostato? O medir la temperatura. Correcto. El termostato, entonces, es parecida a la función que va a tener el hipotálamo. El hipotálamo regula las sensaciones. Por ejemplo, si yo tengo hambre, me alerta, me dice, el hipotálamo, que está debajo del tálamo, me dice, tengo hambre, tengo sed, tengo sueño, tengo cansancio. Eh, y prepara el organismo para que realice diferentes funciones para que esto se cumpla, se lleve a cabo. Entonces, nosotros compararíamos al hipotálamo con un termostato, es como un regulador
las diferentes sensaciones que tenemos.